España, 26 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar hoy incluyen un despliegue de tráfico sin precedentes por un eclipse solar total, el colosal choque entre macroproyectos de energía renovable y la conservación del paisaje, las sorprendentes pruebas físicas exigidas para la Agencia Espacial Española, la curiosa economía a gran escala detrás de los cartones de bingo y la drástica medida de la cosecha en verde en el sector vitivinícola. Y fíjate, hay que empezar directamente por el primer punto, porque la magnitud de lo que se avecina en la red viaria es algo que a primera vista parece un simple y aburrido ajuste burocrático de la Dirección General de Tráfico, pero que en realidad esconde la preparación para un evento astronómico monumental. Totalmente. Hablamos del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Sí, es que es un caso absolutamente fascinante de cómo la inmensidad de la mecánica celeste termina obligando a reconfigurar casi al milímetro la infraestructura terrestre más mundana. O sea, un eclipse solar total no es únicamente un breve momento poético para mirar al cielo con unas gafas especiales. Claro, no es solo la anécdota. Para nada. Es un evento logístico de primer orden que genera un movimiento masivo de población. Hablamos de millones de personas combinando el turismo internacional de pleno mes de agosto, que ya es una barbaridad, con los cazadores de eclipses desplazándose todos a la vez hacia la franja de totalidad. Y gestionar ese flujo requiere una planificación que, francamente, roza lo militar. Y lo que verdaderamente llama la atención al observar los detalles organizativos es el nivel de exhaustividad que se está planteando. Inicialmente, el Plan Especial de Seguridad Vial contemplaba las zonas más evidentes. Las comunidades que caían de lleno, digamos. Eso es. Comunidades como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, se ha emitido una corrección reciente que amplía drásticamente esta alerta y añaden a las Illes Baleares, Galicia y Madrid. Y el lenguaje que utiliza la Administración es categórico, sin fisuras. Sí, no dejan margen. Dicen que la medida afecta a todas las poblaciones, todas las carreteras y la totalidad de los puntos kilométricos de estas comunidades autónomas. Es que no queda ni un solo metro de asfalto al azar. Esa contundencia en el lenguaje institucional refleja muy bien el miedo real a un colapso. Para que quien nos escucha se haga una imagen clara, la red de carreteras funciona como el sistema circulatorio de un país. Buena analogía. Tiene una capacidad máxima. Si en pleno mes de agosto, que ya de por sí es una época de máxima tensión viaria, se inyecta un volumen de vehículos infinitamente superior al habitual, y además se concentra en unas franjas horarias extremadamente específicas. Que coinciden con el inicio y el fin del eclipse. Exactamente. El riesgo de una trombosis vial es crítico. Hablamos de un colapso absoluto donde los servicios de emergencia no podrían moverse. Por eso se requiere este nivel de control total, para tener la herramienta legal que permita paralizar o regular medio país y evitar que un fenómeno cósmico de unos pocos minutos acabe derivando en una emergencia civil en tierra. Resulta casi poético pensar que el movimiento de la Luna esté dictando las normas de circulación en una carretera secundaria de Galicia o en una autopista de Madrid. Es literalmente la astronomía condicionando la ley de tráfico. Y bueno, hablando de cómo las grandes infraestructuras colisionan con el territorio, hay otro tema que está redefiniendo el mapa físico de varias regiones. El gran debate de las renovables. Sí, un tema que ilustra el inmenso debate sobre la transición energética, concretamente el megaproyecto conocido como Nudo Mudéjar en Aragón. Es una concentración enorme de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas en zonas como Samper de Calanda, Alcañiz o la Puebla de Híjar. El nivel de escrutinio sobre el impacto visual y ambiental de estas instalaciones es digno de un análisis muy profundo. Efectivamente, porque este proyecto en Aragón ilustra a la perfección el que probablemente sea el gran dilema medioambiental industrial del siglo XXI. Por un lado, existe una necesidad imperiosa, ineludible y urgente de generar energía verde para descarbonizar la economía. Nadie discute eso. Claro, es el objetivo común. Pero por otro lado, esa generación requiere espacio, muchísimo espacio físico, y ese espacio no está vacío. Colisionan directamente con la protección de los hábitats naturales y con algo muy profundo que a menudo se pasa por alto, que es el paisaje. Ya, el impacto visual. Y el paisaje no es solo una vista bonita para hacer una fotografía, está reconocido jurídicamente como el fundamento de la identidad de un territorio y de quienes lo habitan. Y las cifras que calculan ese impacto visual son bastante imponentes.
Las estimaciones apuntan a que más de 56.000 personas tendrán vistas potenciales solo al parque eólico La Plana. Hay puntos específicos en el núcleo urbano de Samper de Calanda, desde donde la población podría llegar a ver hasta 140 aerogeneradores. Madre mía, 140. Cabe imaginar lo que supone asomarse a la ventana cada mañana y ver esa inmensa muralla tecnológica dominando el horizonte. Claro, ante instalaciones de semejante magnitud, es natural que surjan miedos en la población local. Uno de los más recurrentes es el temor a los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión que evacúan toda esa energía. Es un temor muy humano frente a infraestructuras que son gigantescas y cuyas emisiones son invisibles. Pero aquí es donde la ciencia y los datos técnicos aportan una perspectiva sumamente tranquilizadora. Los números hablan por sí solos. Exacto. Los estudios específicos del proyecto muestran que no se prevé ninguna afección a los núcleos de población, sencillamente porque están a más de 500 metros de distancia. Pero, incluso yendo al peor de los escenarios posibles, en las edificaciones aisladas más cercanas a la infraestructura, situadas a unos 65 metros de las líneas, el campo magnético estimado es de apenas 0,4 microteslas. Claro, y para poner esa cifra de 0,4 microteslas en contexto y que se entienda bien su magnitud, hay que recordar que el límite de referencia legal establecido para la exposición del público general es de 100 microteslas. Es decir, los niveles que van a recibir esas casas aisladas son ínfimos. Son una fracción diminuta del límite. Sí, son márgenes extremadamente conservadores frente a las radiaciones no ionizantes, lo cual debería disipar cualquier alarma de salud pública en ese sentido. Exactamente. El riesgo real, el verdadero desafío de ingeniería de este proyecto, no está en los campos electromagnéticos que afectan a los humanos, sino en el impacto directo y físico sobre la fauna y la flora. Y las medidas de mitigación que se exigen a las empresas promotoras son de una precisión fascinante. Sí, hay detalles que parecen mentira. Para empezar, se obliga a soterramiento de varios tramos de líneas eléctricas, para evitar que las aves colisionen con los cables. Pero la regulación desciende a detalles mucho más específicos. Por ejemplo, en la planta solar Calandrias, la exigencia técnica obliga a alejar los vallados perimetrales al menos 100 metros de dos puntos geográficos muy concretos. La balsa de la Marga y la bálsica de Alcañiz. Eso es. Y el motivo de alejar unas vallas metálicas de dos balsas de agua. Proteger la reproducción de los anfibios de la zona. Es un contraste tremendo. Se plantea una inversión multimillonaria que emplea tecnología de vanguardia para generar gigavatios de energía a escala nacional, y su diseño final sobre el plano tiene que curvarse, rediseñarse y apartarse meticulosamente para respetar el ciclo vital de una pequeña charca temporal donde crían ranas y sapos. Demuestra hasta qué punto la legislación intenta coser esa herida entre el desarrollo industrial y la conservación. Y no se quedan los anfibios. Hablamos de la obligación de proteger matorrales gipsófilos. Que son estos ecosistemas de suelos de yeso, ¿no? Sí, unos ecosistemas muy singulares y frágiles que crecen sobre suelos de yesos, y de aplicar medidas que suponen un coste operativo gigantesco, como la obligación extrema de detener completamente el funcionamiento de los aerogeneradores durante los pasos migratorios de aves, o cuando se detecta un riesgo inminente de colisión para ciertas rapaces. Detener una máquina de toneladas que está generando dinero y energía en tiempo real simplemente porque un águila se ha cruzado en su espacio aéreo. Es un nivel de intervención brutal. Además, observando los detalles del nudo Mudéjar, se ve que el Estado no solo exige no dañar, sino que obliga a restituir. Los planes de restitución territorial, sí. Se plantean planes paralelos para recuperar las huertas y los regadíos tradicionales de los ríos Martín y Guadalupe, fomentar la ganadería extensiva usándola como una herramienta natural de conservación del paisaje e incluso potenciar la olivicultura en la comarca. Esa es la piedra angular de lo que se denomina transición justa. La filosofía detrás de esto es que no se trata únicamente de plantar acero, fibra de vidrio y paneles de silicio en el medio rural para alimentar energéticamente a las grandes ciudades lejanas. Se trata de asegurar que el tejido socioeconómico de ese entorno rural no solo sobreviva a la industrialización de su paisaje, sino que se regenere con ella. Que haya un beneficio real en el terreno. Eso es, que la energía del futuro, de alta tecnología, pueda convivir en la misma parcela con los regadíos centenarios y los rebaños de ovejas. Es un equilibrio extraordinariamente frágil, muy propenso a generar conflictos y sumamente complejo tanto de legislar como de ejecutar sobre el terreno. Desde luego es la ingeniería social y territorial llevada al límite. Pero dejando atrás la inmensidad de los macroproyectos energéticos y sus águilas,
Resulta muy ilustrativo adentrarse en otras curiosidades del engranaje estatal para ver cómo la administración regula con precisión milimétrica sectores que a simple vista no tienen nada que ver entre sí. Un cambio de tercio total. Sí, tomemos como ejemplo la carrera espacial. La incipiente Agencia Espacial Española está todavía definiendo sus estructuras internas y recientemente se han establecido las áreas para las pruebas físicas de su personal. Las capacidades que se van a evaluar son 4, y lo curioso es que todas tienen exactamente la misma ponderación. Hablamos de fuerza, resistencia, agilidad o velocidad y equilibrio. Resulta un enfoque muy revelador sobre lo que significa realmente trabajar en este sector. Cuando la cultura popular piensa en una agencia espacial, la imagen mental automática suele ser la de un grupo de ingenieros sentados frente a monitores llenos de código o astrofísicos llenando pizarras con cálculos orbitales. Sí, el típico control de misión. Exacto. Pero la inclusión de pruebas físicas tan rigurosas y tan variadas nos recuerda que el sector aeroespacial, especialmente en sus áreas más operativas, técnicas o de campo, requiere una preparación humana integral. Ya. El hecho de evaluar por igual la capacidad de generar tensión muscular pura, la de mantener esfuerzos físicos prolongados en el tiempo, la capacidad de reaccionar con rapidez explosiva y, sobre todo, la de mantener un control postural perfecto, indica un altísimo nivel de exigencia. Nos habla de las condiciones físicas extremas, de fatiga y de precisión a las que podría enfrentarse este personal en su día a día. Queda claro que explorar más allá de la atmósfera requiere poner a prueba los límites mecánicos del cuerpo humano aquí en la Tierra. Sin embargo, resulta aún más curioso ver cómo esa misma precisión matemática y regulatoria que el Estado aplica a la carrera espacial, la aplica también a ámbitos mucho más terrenales y cotidianos, como por ejemplo el bingo. Bueno, el bingo es un mundo aparte. Totalmente. La economía a gran escala que hay detrás de la impresión y distribución de los cartones de bingo es un submundo que normalmente pasa desapercibido para la ciudadanía, pero que se rige por unas tarifas oficiales y unas cantidades mínimas de pedido que sinceramente resultan mareantes. Así es, la industria del ocio regulado mueve unas cifras de producción industrial que escapan completamente a la percepción diaria. No existe el concepto de imprimir cartones sueltos o pequeñas tiradas. Todo está estandarizado a niveles macroeconómicos para garantizar el control fiscal, la seguridad y la viabilidad del propio juego. Las cifras exactas son un espectáculo burocrático. Si una sala de juego quiere hacer un pedido de la serie A y de cartones, la cantidad solicitada tiene que ser ineludiblemente un múltiplo exacto de 466.560 cartones. Ni uno más ni uno menos. No es posible pedir un redondeo de 500.000 o de 100.000. La sala tiene que solicitar exactamente 466.560 o el doble, que serían 933.120. Y luego entra en juego el descuento por volumen, que es el sueño dorado de cualquier economista. Claro. Si se pide el múltiplo más bajo, la tarifa oficial es de 26,51 euros por cada millar de cartones. Pero si la demanda es gigantesca y la sala o empresa pide más de casi 28 millones de cartones de una sola vez, Que es una auténtica barbaridad de cartones. sí, la tarifa se desploma hasta los 15,79 euros el millar. Todo está un ejemplo del libro de economía de escala, pero aplicado directamente desde la regulación estatal. El Estado no solo establece las reglas del juego, sino que determina el precio del papel, la tinta, los sistemas de seguridad y la propia aleatoriedad del cartón, recompensando financieramente la producción hipermasiva. Muestra de una forma muy cruda cómo la maquinaria de la administración tiene que descender hasta el último céntimo de euro para regular una simple actividad lúdica. Todo está medido. Al fijar esos márgenes, el Estado está estructurando y condicionando matemáticamente los costes operativos y la viabilidad de miles de salas de juego en todo el territorio. Es una maravilla ver cómo la misma administración, que calcula trayectorias espaciales y la radiación de los cables, se sienta a calcular el precio de 28 millones de cartones de bingo con decimales. Y siguiendo con esta línea de intervencionismo del Estado en los mercados, hay una medida en el sector agrario, concretamente en el vitivinícola, que plantea un debate económico y casi filosófico. A la cosecha en verde. Exacto, la cosecha en verde. Básicamente consiste en la destrucción o eliminación total de los racimos de uvas mientras todavía están inmaduros en la vid, reduciendo el rendimiento de esa zona específica de viñedo exactamente a cero. Y hay que hacer hincapié en un detalle fundamental.
No consiste en la inacción de dejar que la uva se pudra en la planta por no recogerla, sino que es una acción subvencionada para eliminarla activamente antes de que sirva para nada. Vista desde fuera o desde la perspectiva del consumidor, la medida puede parecer un sinsentido absoluto. Destruir un alimento antes de que llegue a madurar, invirtiendo esfuerzo en aniquilar la cosecha, suena a un fallo catastrófico del sistema productivo. Claro, es contraintuitivo. Pero en realidad obedece a una lógica de mercado muy estricta, protectora y a veces, la verdad, despiadada. El objetivo fundamental de la cosecha en verde es actuar como una válvula de escape para evitar crisis estructurales profundas en el mercado vitivinícola. El sector funciona con equilibrios muy delicados. Cuando las proyecciones macroeconómicas indican que habrá un exceso de oferta tan grande que hundiría los precios de venta por debajo de los costes de producción, la ruina para miles de agricultores sería inminente. Claro, si se permite que toda esa uva inunde el mercado, el precio se desploma y el agricultor pierde dinero por el simple hecho de haber trabajado todo el año. Así que la solución es intervenir de raíz. Exacto. Al eliminar una parte de la producción futura, se recobra de forma artificial el equilibrio entre la oferta y la demanda, sosteniendo así económicamente a todo el tejido productivo. Es una paradoja de la economía moderna. A veces, la única forma viable de salvar una industria comercial y los medios de vida de quienes trabajan en ella es sacrificar su propio producto antes incluso de que llegue a nacer. Cortar la rama por lo sano para que el árbol entero pueda sobrevivir al invierno. Esta dicotomía constante entre la norma fría, a veces incomprensible, y la realidad humana a la que intenta dar forma, nos lleva al último gran bloque del análisis de hoy. Un bloque interesante por cómo baja la realidad cotidiana. Sí, es el momento de adentrarse en cómo la burocracia, con sus derechos, sus escudos y sus inevitables anomalías, impacta en la vida de las personas a nivel individual. Un ejemplo clarísimo de esto se encuentra en las ayudas para estudiantes que realizan prácticas dentro del programa Erasmus+. Hablamos de una financiación que se mueve en una horquilla de entre 350 y 1.000 euros mensuales. Que para un estudiante es una ayuda vital. Vital. Sin embargo, para acceder a ellas o poder realizar ciertas prácticas, hay un requisito que no tiene absolutamente nada que ver con el expediente académico o las notas del alumno, sino con la protección social pura y dura. Quien vaya a hacer prácticas en centros educativos no universitarios tiene la obligación estricta de presentar el certificado de delitos de naturaleza sexual. Aquí es donde se puede observar a la maquinaria administrativa operando en su faceta de escudo protector implacable. La lógica de esta exigencia es irrebatible desde el punto de vista ético y legal. Al tratarse de centros educativos no universitarios, como colegios o institutos, existe una probabilidad altísima de contacto habitual y directo con menores de edad. Claro, es lógico. La legislación de protección a la infancia tiene la prioridad absoluta de garantizar que ninguna persona con antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexual tenga acceso a estos entornos vulnerables. En este caso, el formalismo es un muro infranqueable. No hay flexibilidad posible. Da igual que el estudiante tenga el mejor expediente de Europa. Si no hay certificado oficial, no hay acceso a las prácticas. Es un filtro de seguridad donde la burocracia no admite fisuras ni excepciones de ningún tipo. Mientras en temas sensibles como la protección a menores, la maquinaria es de granito puro, en otras áreas intenta desesperadamente flexibilizarse para no terminar asfixiando a la ciudadanía con papeleo. Que nos conocemos. Sí. Por ejemplo, en ciertas resoluciones se invoca explícitamente la Ley 39 de 2015, que es la del procedimiento administrativo común, apelando a principios como la eficiencia, la buena fe y el antiformalismo. Y se hace precisamente para justificar la eliminación de trabas absurdas, señalando que exigir contratos adicionales como arrendamientos o cesiones para ciertos trámites de subvenciones resulta jurídicamente innecesario y fácticamente imposible. Es una carga sin sentido. Eso es, generando una carga sin sentido para la persona que lo solicita. Esa es la eterna dualidad del Estado moderno. Por una parte, tiene el mandato de ser un muro de contención contra amenazas reales, estableciendo controles rígidos como el de los antecedentes penales. Pero por otra parte, debe luchar constantemente contra su propia naturaleza expansiva, contra esa inercia burocrática que tiende a generar la necesidad de un papel para validar otro papel de forma infinita. El bucle infinito del papeleo. El principio antiformalista que menciona esa ley busca precisamente evitar esa asfixia, que la pura forma del trámite no termine destruyendo el fondo del derecho que se reclama,
y que alguien no quede paralizado o pierda una ayuda vital por un requisito documental que en el fondo no aporta ninguna garantía extra al procedimiento. Pero claro, a pesar de las grandes leyes, los controles cruzados, los principios filosóficos y los escudos protectores, al final del día toda esta inmensa maquinaria técnica está operada por seres humanos tecleando en ordenadores. Y ahí es donde entra el factor humano. Claro. Y como es lógico, los errores humanos ocurren, a veces en los documentos más insospechados y solemnes. Leyendo las resoluciones universitarias, se encuentran correcciones en la expedición de títulos oficiales que provocan una sonrisa de empatía. Tela con eso. Hay casos de estudiantes que se pasaron 4 largos años hincando los codos en la Universidad de Jaén para graduarse en carreras como Derecho, Gestión de Administración Pública o Ingeniería Civil. Y resulta que cuando por fin se imprime la resolución de su título oficial, el sistema indica que son graduados en Ciencias Ambientales. Cabe imaginar el estupor de quien recibe ese documento tras 4 años de sacrificio. Alguien que ha dedicado miles de horas a estudiar el Código Penal, el Derecho Administrativo o el cálculo avanzado de estructuras de hormigón. Y de repente el título oficial emitido por el Estado acredita a esa persona para evaluar el impacto ecológico de un humedal o gestionar un parque natural. Es de locos. Obviamente es un error material de bulto, pero no deja de ser un recordatorio de la falibilidad del sistema. Y no es un caso aislado, también ocurre constantemente con las nomenclaturas que cambian con el tiempo. El extravío de un título en el campus de Pontevedra obligó a rectificar toda una publicación oficial simplemente porque existía una confusión en la base de datos sobre si la persona era licenciada, que corresponde al plan de estudios antiguo, o si tenía el título de grado, que es el plan nuevo, en la rama de comunicación audiovisual. Es un pequeño error tipográfico en una base de datos inmensa, pero que tiene el poder de echar por tierra, aunque sea momentáneamente, toda la solemnidad académica del momento. Es el recordatorio perfecto de que detrás de cada sello de agua, de cada firma digital y de cada boletín estatal, siempre hay una persona de carne y hueso enfrentándose a una hoja de cálculo. Si se hace el ejercicio de dar un paso atrás y conectar todo lo que se ha analizado en este tiempo, desde el primer gran macroproyecto hasta la anécdota del título universitario, emerge un patrón que resulta fascinante. Todo lo discutido hoy es una demostración palpable de cómo unos hilos invisibles, tejidos a base de decisiones técnicas, cálculos matemáticos y normas administrativas, sostienen de forma completamente silenciosa la realidad diaria de quien nos escucha. Es la fontanería del Estado. Exacto. Es un retrato del Estado en su máxima expresión de complejidad técnica y social, calculando la forma de evitar que millones de vehículos colapsen el país un caluroso día de agosto simplemente porque la luna oscurece el sol, midiendo meticulosamente la fracción de microtesla que emite un cable para proteger la tranquilidad de un vecino aislado, fijando el coste de impresión al céntimo de un cartón de bingo para sostener toda una industria del ocio. Desviando infraestructuras de miles de millones de euros para no molestar el ciclo de vida de una charca de anfibios. Eso es. O exigiendo un certificado penal sin contemplaciones para garantizar la tranquilidad de saber quién cruza la puerta de un aula llena de menores. Es en definitiva una red de engranajes superpuestos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se detiene. Y precisamente esa imagen de la maquinaria perpetua deja sobre la mesa una última reflexión. Una idea para que la audiencia le dé vueltas a lo largo del día. Si esta inmensa estructura técnica y legal es capaz de anticipar un colapso logístico a escala nacional, guiándose por el movimiento de los astros, de prever el campo magnético exacto que habrá en un jardín a 65 metros de una torre de alta tensión y de tasar el precio exacto de 27 millones de cartones de bingo afinando hasta el tercer decimal, cabe preguntarse qué otros engranajes invisibles, qué otros algoritmos legales y ecuaciones administrativas están dictando silenciosamente nuestros movimientos de mañana, determinando qué compramos, por dónde conducimos o qué paisaje miramos, sin que ni siquiera nos hayamos dado cuenta todavía.